Gracias, Erika, por la presentación. Bueno, buenos días, muchas bienvenidos y muchas gracias por sumarse en este espacio para comentarles un poco sobre quién les habla. Mi nombre es Nicolás Rafa, trabajo como arquitecto de soluciones en escala 24/7 para la región de LATAM, principalmente en Argentina y con algunos clientes también en Chile. Y quisiera aprovechar este espacio para transmitirles de alguna forma nuestras experiencias y estas lecciones aprendidas a lo largo de las tantas migraciones que hemos ejecutado en escala 24/7. La agenda para el día de hoy, eh, partiremos haciendo un overview de migraciones, veremos cuáles son aquellas razones que impulsan las migraciones, cuáles son los desafíos, cuál es el approach o cómo estructuramos este proceso de migración a AWS de escala 24/7. Así como también veremos cuáles son las diferentes estrategias que podemos optar para migrar nuestras cargas de trabajo, particularmente VMware, hacia la nube de AWS. Posteriormente haremos un deep técnico en aquellos servicios que nos permiten acelerar y de alguna manera automatizar todo este proceso de migración a la nube. En tercer lugar, veremos cuáles son aquellos programas o beneficios que ofrece AWS para apalancar y reducir el costo precisamente de las migraciones hacia la nube. Y por último, veremos algunos casos de éxitos y algunas muestras de nuestra experiencia y estas lecciones aprendidas a lo largo de todos los 12 años de experiencia de escala 24/7. Partimos entonces de qué implica una migración, veremos de principio a fin cuáles son las razones que nos llevan a considerar una migración a AWS, así como diferentes estrategias, cada una con sus particularidades y complejidades, para migraciones de carga hacia la nube de AWS. Y aquí pueden ver diferentes razones motivantes o precisamente o dificultades con las que normalmente nos encontramos en las conversaciones con nuestros clientes, los cuales de alguna forma dan lugar a evaluar una migración a AWS. Y podemos partir, por ejemplo, en aquellas dificultades que encontramos para escalar nuestra infraestructura de TI on-prem. Sabemos que muchas veces hacer un match con los altos picos de demanda que puede tener algún servicio que nosotros estamos soportando a nivel de infraestructura, como también hacer este scaling o reducción de aprovisionamiento de infraestructura cuando las demandas no son tan altas, en términos de servidores físicos, data center on-premise, tiene su complejidad tanto a nivel como de adquisición de infraestructura como marco operativo. El hecho de tener que crecer a medida que lo hace la demanda de nuestras aplicaciones o de nuestros servicios, en términos de escalabilidad, cuando hablamos de infraestructura on-premise, naturalmente tiene una complejidad extra, lo cual en la nube, con toda, digamos, este pago por uso o consumo a medida que crece la demanda en AWS, naturalmente hace que esta escalabilidad que muchas veces requieren nuestras aplicaciones sea un proceso mucho más natural y fácil. Otro punto importante que vemos en las conversaciones con los clientes que quieren empezar a incorporar tecnologías de nube son esta necesidad de salir de los silos de información o consolidar ambientes de cómputo. Normalmente vemos que tenemos departamentos de nuestras organizaciones disgregados, separados, sin una administración íntegra, o por ejemplo dentro del mismo ambiente de TI tenemos nuestro equipo de servidores, nuestros equipos de networking, nuestros equipos de data, de machine learning, separados y sin, digamos, por ejemplo, políticas, digamos, unificadas para modelos operativos, gobernanza de datos, lineamiento de seguridad. Todos esos temas se pueden abordar de manera mucho más fácil teniendo, por ejemplo, nuestra infraestructura de TI corriendo en las nubes de AWS. Dos puntos que se relacionan mucho entre sí son cuando los costos de nuestra infraestructura on-premise adquieren magnitudes importantes por ejemplo, fin de soporte de los equipos
y la necesidad de renovación de esta infraestructura, o bien que se vence el contrato con nuestro proveedor de infraestructura y cuando nos adentramos en conversaciones de renovación de esos contratos, los costos son considerablemente más altos. Particularmente para el caso de VMware es de público conocimiento la adquisición de Broadcom y todo el cambio en el esquema de licenciamiento que trajo a nivel de máquinas virtuales en VMware. Hemos visto que esto en muchos casos han incurrido en costos de licenciamiento más grandes y es lo que nos ha dado la posibilidad de adentrarnos en conversaciones de evaluar migraciones desde esos ambientes VMware on-premise hacia la nube de AWS bajo diferentes estrategias que veremos más adelante. Un punto importante también y que muchas veces es un punto inicial para lo cual evaluar una migración hacia AWS son las necesidades de sitios de contingencia o esquemas de disaster recovery. Muchas veces para implementar estos sitios de contingencia en ámbitos on-premise, esto implica levantar todo un nuevo data center en una facilidad lejana a nuestro ambiente primario, con los requisitos de conectividad, con los requisitos de adaptar todos los procesos de DRP, de los procedimientos de recuperación ante desastres, todas las implicancias a nivel operativo que eso conlleva, en un ambiente on-premise puede tener una complejidad que, por ejemplo, aprovechando lo que es la infraestructura ya de data centers, regiones, zona de disponibilidad de AWS, una vez que tenemos los servicios en la nube, es un proceso mucho más sencillo y de alguna forma en el marco operativo mucho menos complejo. Y los últimos dos puntos que pueden ver están también muy relacionados entre sí y surge cuando de alguna forma el negocio o la operatoria de la organización exige a nivel de servicios de TI una agilidad que acompañe a la evolución de las organizaciones. Muchas veces necesitamos disponer de productos, aplicaciones, características de las aplicaciones más rápido, de manera más ágil, reducir este time to market de servicios para acaparar mercado y naturalmente eso conlleva a exigencias y requisitos de agilidad de nuestra infraestructura mucho más ágiles. Cuando, por ejemplo, tenemos una gestión compleja de esa infraestructura, es mucho más difícil llegar a esos niveles de SLAs, de agilidad, y adoptando tecnologías de nube, naturalmente esa curva de aprendizaje necesario se hace mucho más sencilla y los servicios llevan, por ejemplo, la modernización de la infraestructura, un camino hacia ese aprovisionamiento ágil de aplicaciones y servicios. Y sea cual fuese el motivo o la razón por la cual una organización se decide a evaluar esta migración a la nube, también es sabido y es una realidad que la migración hacia la nube no es un proceso sencillo, es un proceso al revés complejo, desafiante, por ejemplo, contar con infraestructuras diversas, diferentes sistemas operativos, estas aplicaciones legacy o sistemas operativos legados que naturalmente tienen una complejidad adicional, bases de datos en diferentes tipos, complejidades, eh, bases de datos comunes a diferentes aplicaciones, lo cual representa un desafío para considerar estas migraciones a la nube. Muchas veces también tenemos retos de conectividad. Cuando, por ejemplo, deseamos mantener todavía una conectividad contra nuestro ambiente on-premise, cuando deseamos establecer la conectividad, como veíamos, contra un ambiente de disaster recovery, cuando, por ejemplo, tenemos conectividad contra sucursales o proveedores o clientes externos que consuman nuestro servicio de infraestructura, todo eso se debe considerar y, digamos, plasmar en una arquitectura para lo cual, apoyándose en escala 24/7, podemos, obviamente, ayudarlos a que esta transición a la nube sea mucho más fácil y, digamos, no sea un proceso tan abrumador. Y hablan también, mencionando un poco lo que es particularmente AWS, tiene más de 300 servicios destinados a infraestructura de TI. Muchas veces elegir el servicio idóneo o correcto para el caso de uso específico del cliente requiere de una habilidad, un conocimiento y una experiencia muy particular para la nube de AWS.
y muchas veces contratar un servicio, un personal de ese tipo o contar con esa experiencia es caro o eventualmente puede llevar mucho tiempo. Para eso también, apoyándose en un partner premier como Escala 24/7, puede hacer que esta curva de aprendizaje y precisamente apoyarse en nuestros conocimientos y nuestra experiencia para elegir para cada caso de uso particular el servicio que más se adecua para los requerimientos particulares de cada aplicación. Muchas veces también en estos procesos de migración tenemos o tenemos que incurrir necesariamente en downtimes e interrupciones de servicio, y lo que buscamos precisamente para asegurar la continuidad de nuestros servicios es que esto sea en el menor tiempo posible. Para eso vienen, y lo vamos a ver más adelante, muchos servicios por los cuales podemos utilizar, y que este proceso de failover o de cutover sea de forma más automática y menos disruptiva posible para la continuidad de nuestras aplicaciones. De alguna forma, todo esto repercute siempre en dos factores que vemos en los proyectos, que son los plazos y los costos de los proyectos, los cuales sabemos que son ajustados y limitados, y naturalmente contando, por ejemplo, con una gestión íntegra del proyecto de migración, como lo hacemos en Escala 24/7, pueden, digamos, hacer que nos ajustemos precisamente a estos tiempos y a los presupuestos que ustedes disponen para estos procesos de migración hacia la nube. Lo que nos gusta, de alguna forma, plasmar en estas evaluaciones de migración hacia AWS no es solo un enfoque tradicional, como puede ser un ahorro de costos, es decir, comparar los costos de nuestras VMs corriendo on-prem contra los costos de las VMs corriendo en instancias de Amazon. Eso es un poco el enfoque tradicional que siempre se sigue, pero que no permite percibir cuál es el aporte de valor real que hace la nube de AWS hacia el negocio, hacia la continuidad, hacia la productividad del personal, hacia la resiliencia que va a tener nuestra infraestructura contando con servicios de AWS. Y todo esto se traduce en aprovisionamiento de aplicaciones y servicios de TI de manera más ágil, lo cual realmente ahí es donde vemos el valor de contar con servicios o contar con nuestra infraestructura corriendo en servicios de AWS. Aquí está un poco el enfoque, de alguna forma, estructurado y cómo se planifica todo este proceso de migración, partiendo siempre de una etapa de discovery, donde involucramos a nuestros ejecutivos de cuenta, nuestros arquitectos de soluciones, eventualmente a especialistas de datos o de cualquier rama de servicios que tenga AWS para hacer algún discovery profundo. Lo que buscamos de alguna forma en esta etapa es tener un conocimiento completo de todo el stack tecnológico que conforma su ambiente. Particularmente para VMware, por ejemplo, hacemos un descubrimiento de todas sus máquinas virtuales, sistemas operativos, recursos por cada una de estas máquinas virtuales, patrones de utilización, e incluso podemos ir un poco más profundo en análisis, por ejemplo, de aplicaciones, dependencias de aplicaciones, agrupación de aplicaciones por criticidad. Nuestros ejecutivos de cuenta, y eso es algo crítico de esta etapa de discovery, se alinean con los decisores de negocio para tener en claro cuáles son aquellos motivantes o estrategias de negocio para entender cómo eso repercute en el dimensionamiento de servicios en AWS. Más adelante lo veremos, pero es un proceso crítico y de alguna forma la salida de esta etapa de discovery es la construcción de un caso de negocio dedicado y especializado para cada cliente, donde se justifica de manera objetiva la decisión de migrar a la nube. Posterior a eso, en caso que el cliente acepte efectivamente la decisión de migrar a la nube, pasamos a la firma de un contrato donde establecemos para cada caso particular un alcance de migración, lo cual se formaliza en un contrato. Posteriormente, y aquí ya entra muy en juego nuestro equipo de project managers, pasamos a la planificación de todo el proceso de migración, definiciones de cuáles
van a ser el orden de aplicaciones que se van a ir migrando a la nube, en la construcción de estos wave plan, básicamente donde se detallan las diferentes olas de migración conformadas por diferentes aplicaciones, basados en criterios que pactamos con el cliente. Definiciones, lo vamos a ver más adelante, pero también de landing zone, de la estructura fundacional que se necesita para desplegar servicios en la nube y demás actividades para luego sí entrar en etapas, digamos, más operativas de continuidad de migración. Un poco a partir de ese plan de olas de migración que se define en la etapa de planificación, luego se trabaja en conjunto con el cliente para desarrollar el concepto de Migration Factory, que es, digamos, un conjunto de herramientas, procedimientos y procesos dentro de una organización para darles a nuestros clientes la autonomía de poder desplegar servicios y ejecutar migración de infraestructura de manera autónoma. Por último, una vez que consolidamos nuestra infraestructura en AWS, también seguimos apoyando a nuestros clientes en optimizar los servicios en términos de performance, disponibilidad, pero también, por ejemplo, en términos de costo, para hacer valer con nuestro equipo de FinOps dedicado para tal fin, para hacer valer cada dólar que nuestros clientes gastan en servicios de AWS. Y les comentaba que todo parte de una primera etapa de discovery, donde el primer paso es un engagement a nivel ejecutivo que se da entre nuestros ejecutivos de cuenta y los decisores de negocio. Lo que buscamos de alguna forma con este engagement es tener en claro o alinearnos en cuáles son sus objetivos de negocio y cuáles son las implicancias que estos tienen en el aprovisionamiento de servicios. Entendemos cuáles son los dolores actuales, cuáles son estos requerimientos, como le hablaba, de agilidad, de si se quiere mejorar el time to market, se quiere mejorar el aprovisionamiento de productos, se quiere mejorar el SLA hacia los clientes. Esos objetivos, digamos, de negocio son los que primero se identifican y los que van a de alguna forma acarrear y dar los lineamientos para el aprovisionamiento de infraestructura en etapas posteriores. Luego pasamos a realizar lo que es un Migration Readiness Assessment, que entiéndase como una radiografía o un termómetro de cuán listo está una organización para la adopción de tecnologías de nube. Evaluamos cómo es su modelo operativo on-premise, si tienen separaciones de aplicaciones por ambientes, si tienen equipos dedicados para cada área de networking, seguridad, cuáles son tienen prácticas definidas de seguridad, de backup, de parcheo, cómo es, en resumen, cuán listo está una organización para comenzar a adoptar tecnologías de servicios de AWS. Posteriormente, ya pasamos a desplegar herramientas que nos facilitan el descubrimiento del inventario de servidores que hay en ese ambiente on-premise. Esto es, nos traemos, lo vamos a ver más adelante, pero hay muchos servicios que nos permiten hacer, o herramientas de terceros también, que nos permiten hacer esta recopilación de información. Esa información se utiliza también para comenzar a dimensionar y a diseñar cuáles van a ser los servicios que se van a levantar en la nube de AWS para migrar por ejemplo, esas máquinas virtuales corriendo en los vSpheres de VMware en AWS. Y toda esa información se usa como input para construir un caso de negocio direccionado para cada cliente, con análisis de TCO que justifiquen de manera económica la decisión de migrar a la nube. Ya en una etapa de planificación o movilización, lo que hacemos es partir, digamos, del input que tomamos en Discovery y levantar lo que es la parte más fundacional de lo que se conoce como landing zone, estructuras multicuentas, separación de ambientes. Definimos cuál es nuestra estrategia de migración, que vamos a ver más adelante cuáles diferentes alternativas tenemos. Definimos nuestros parámetros y cuál va a ser la postura de seguridad que vamos a implementar en la nube de AWS, para luego sí partir a la ejecución de migración de carga. Primero, naturalmente, se parten en la migración de ciertos pilotos, que van a ser aquellas aplicaciones
que van a permitir a la organización probar y experimentar con los servicios de AWS. Definimos, en cierto modo, sprints que se van ejecutando bajo la coordinación de nuestro equipo de PMs, automatizando el proceso en tanto y cuanto se pueda, implementando estrategias de respaldo, de seguridad y, lógicamente, con la entrega de documentación y revisión una vez migradas las cargas. Este es el punto que me gustaría que se lleven como las diferentes estrategias o patrones que se pueden seguir a la hora de llevar cargas desde el on-prem hacia la nube. Las tres principales que me gustaría revisar son la estrategia de rehost o lift and shift, replatform y refactor. Cuando hablamos de un rehost o de un lift and shift es tomar la máquina virtual que tenemos y así como está, llevarla hacia la nube de AWS. De alguna forma esto lo que permite es acelerar el proceso de adopción de nube, porque uno ya puede levantar sus servicios en AWS con las facilidades de alta disponibilidad, por ejemplo, en diferentes zonas de disponibilidad dentro de una región, pero de alguna forma no estamos considerando adquirir algunos beneficios, como puede ser una estrategia de replatform, donde llevamos por ejemplo, nuestros servicios hacia servicios administrados que delegan toda la parte de administración de infraestructura y sistemas operativos en la nube de AWS. Por ejemplo, podemos nombrar aquí servicios como RDS para base de datos, donde uno se dedica a levantar su base de datos y establecer conexiones de la aplicación contra esa base de datos sin tener que trabajar en administración del motor, del parcheo de ese motor de base de datos, ni en el sistema operativo del servidor o la instancia sobre la cual corre esa base de datos. Y también tenemos como instancia, si se quiere, más ambiciosa y que más valor y agilidad aporta al negocio, el patrón de refactor, donde aquí lo que buscamos es hacer un rediseño o precisamente una refactorización a nivel aplicativo, yendo, por ejemplo, a tecnologías pasando de tecnologías de máquinas virtuales a containerización, pasando de tecnologías de máquinas virtuales hacia servicios serverless, donde ejecutamos básicamente funciones eh, o sí, precisamente aplicativos únicamente cuando se los llama, yendo, por ejemplo, a estructuras guiadas por evento y, digamos, en resumen, modernizaciones a nivel desarrollo y factorización de aplicaciones. Vamos a ver a continuación cuáles son aquellos servicios de AWS que nos permiten de alguna forma acelerar este proceso de migración a la nube, partiendo, como decíamos, de que siempre partimos de un inventario o este proceso de discovery de nuestras cargas a migrar. Y más allá de tener un inventario de servidores o un análogo de instancias en AWS, muchas veces necesitamos tener un entendimiento profundo de cuál es el stack de servidores y dependencias que conforman nuestra aplicación. Aquí es donde podemos trabajar con un servicio como Application Discovery Service o ADS. ADS lo que hace es recopilar información de la configuración nos trae el sistema operativo de nuestra VM, los CPU, memoria, espacio en disco, utilización de esos recursos para hacer esto del right sizing, y para el caso que se requiera un entendimiento mayor a nivel dependencias, ADS recopila información de las conexiones TCP, precisamente para entender cuáles son aquellas dependencias de una máquina, de una VM o un servidor particular con el resto de nuestra infraestructura. Esto de alguna forma permite enriquecer el descubrimiento que hacemos de nuestra infraestructura on-premise para mejorar la planificación de migración hacia la nube. Se pueden armar visualizaciones y mapas de dependencias de servidores que forman la aplicación para armar lo que vimos anteriormente, estas olas de migración. Y en términos de despliegue, tenemos dos alternativas. Una alternativa de despliegue de agentes en cada uno de los servidores de origen, o particularmente para el caso de VMware, se despliega un Nova para hacer un despliegue básicamente serverless y mucho más sencillo.
Soporta sistemas operativos Windows o Linux y tiene la posibilidad de integrarlo con estas herramientas que les comentaba que hacen la construcción del caso de negocio o del business case que justifica la decisión en la nube. Otro servicio muy importante que entra en juego en las migraciones es el Application Migration Service, MGN. Es una solución de lift and shift, de rehost, este primer patrón de migración que veíamos, altamente automatizada, que simplifica y acelera el costo de las migraciones a la AWS. Permite a los clientes o a las organizaciones mover una gran cantidad de servidores físicos o virtuales sin problemas de compatibilidad o interrupciones en este proceso de migración. Es una solución altamente automatizada, ya que MGN, y lo vamos a ver más adelante en la arquitectura de la solución, replica los servidores de origen hacia AWS, haciendo una réplica a nivel de bloque, y una vez que se sincroniza esta réplica, se efectúan las pruebas necesarias, se hace el failover hacia la instancia en AWS. También es una solución altamente flexible, ya que tiene compatibilidad con una amplia gama de sistemas operativos, y muy similar a lo que vimos en ADS, permite el despliegue a través de instalación de agentes en cada uno de los servidores. Por ejemplo, tenemos experiencias también automatizando este proceso utilizando herramientas como Ansible. O también en el caso de VMware se puede hacer un despliegue agentless, desplegando básicamente un cliente de vCenter que se despliega en una VM y luego hace un proceso de tomar snapshots y restaurarlos en AWS. Tiene también la posibilidad de ciertas optimizaciones en este proceso de lift and shift, ya que previo a que se lancen las instancias en AWS podemos tener configuraciones customizadas, como por ejemplo mantener la IP del servidor on-premise, hacer cambios en el licenciamiento del sistema operativo, hacer un right sizing de acuerdo al patrón de uso que tiene esa VM en la instancia que se va a levantar en AWS. Aquí tienen un detalle de la arquitectura. Un poco como se mencionaba anteriormente, siempre partimos de la instalación de agentes en nuestros servidores on-premise. Y del lado de AWS pueden ver que se diferencian dos redes totalmente aisladas entre sí. La primera red es precisamente una red o un espacio destinado a hacer de staging, de espera, donde lo que se levantan son instancias pequeñas que montan los discos, básicamente volúmenes de EBS, que es el servicio de almacenamiento de bloque de AWS, los cuales van a servir como target de réplica para los discos de nuestros servidores on-premise. De esta forma, una vez que se instalan los agentes en los servidores on-premise y se empieza a sincronizar toda esta réplica a nivel de bloque de nuestros discos atachados a nuestras VMs hacia volúmenes de EBS, el servicio de bloque de almacenamiento de AWS, estos volúmenes se montan en instancias pequeñas que sirven, como les mencionaba, como target para esta réplica. Y una vez que se sincronice la réplica inicial, se pueden definir pruebas previas a que se lancen las instancias en otra red ya de despliegue de recursos. Y, una vez que se definen estas pruebas, se validan, se verifica que efectivamente la réplica ha sido correcta, y luego se realiza el proceso de cutover en una ventana de mantenimiento definida, lanzando las instancias ya listas en la red de despliegue de recursos. Y la realidad es que podríamos estar todo el día hablando de servicios de migraciones, por nombrar solo algunos complementarios. Tenemos Migration Evaluator para la parte de assessment, tenemos Database Migration Service para migraciones particulares de base de datos, tenemos servicios de recomendaciones de estrategias de migración, y en este punto recaemos en lo que veíamos en los desafíos de migraciones a la nube, de no entender cuál es el servicio idóneo para cada caso de uso. Y aquí es donde como clientes pueden apoyarse en las experiencias de escala como partner premier de AWS para seleccionar la herramienta idónea para cada etapa de este viaje a la nube. Y no estamos considerando solamente servicios de AWS, sino que como complemento tenemos equipos especialistas
que en cada una de las etapas del Journey to Cloud se involucran con ustedes para asistirlos en este proceso. En la etapa de Discovery o Assessment tenemos un equipo de Account Manager y equipos de arquitectura, que yo formo parte, donde hacemos este proceso de Discovery, entender su grado de preparación para adopción de servicios de nube. Tenemos también durante la etapa de planificación o implementación un equipo de Service Delivery, contando especialistas en infraestructura, data, networking, bases de datos, seguridad, cubriendo todo el espectro de ramas de servicios de AWS, los cuales se involucran en la ejecución de los proyectos y asisten a nuestros clientes en la ejecución de estas migraciones, así como equipos dedicados, por ejemplo, a lo que veamos estrategias de refactor y modernización de aplicaciones. Todos ellos coordinados y bajo la planificación de nuestros project manager y nuestro equipo de PMOs. Y un concepto que me gustaría que se lleven de esta conversación es que siempre hablamos de que el viaje a la nube es un proceso continuo. Y va desde la migración hasta la optimización y modernización. Esta es la manera, de alguna forma, de capitalizar los beneficios de la nube en términos de ahorro y experiencia. Naturalmente, siempre se parte de nuestras máquinas virtuales o nuestra infraestructura on-premise. Migrándonos a la nube podemos hacer lo que veíamos del right sizing y ajustar el aprovisionamiento de infraestructura de acuerdo a los patrones de utilización de esas aplicaciones. Y luego ir, sí, evolucionando una vez que se estalla la nube de AWS en, por ejemplo, servicios administrados para la descarga de actividades operativas, lo que veíamos de esta estrategia de replatform, de no tener que andar administrando infraestructura, manteniendo los sistemas operativos, parcheo, backups, delegando esa responsabilidad en servicios de nube y nosotros encargándonos de despliegue y aprovisionamiento de servicios, para luego ya ir incorporando cada vez más estrategias más modernas y de mayor aporte de valor al negocio, tales como pipelines automatizados de CI/CD, cargas de trabajo en contenedores y serverless, arquitecturas modernas, por ejemplo, guiadas por evento, para lo cual necesariamente la deuda técnica del cliente tiene que ir disminuyendo porque, lógicamente, a medida que nos adentramos en arquitecturas más modernas, la complejidad y el esfuerzo es mayor. Y nuevamente insistir en que durante todo este proceso pueden contar con el apoyo de Escala 24/7 y cada uno de los especialistas en cada una de las ramas de servicios de AWS para acompañarlos en este viaje a la nube. Veremos ahora cuáles son aquellos programas y beneficios en los cuales podemos apoyarnos para reducir los costos y optimizar este Journey to Cloud. El primero de ellos, el Migration Acceleration Program, el MAP, el programa predilecto para migraciones, el cual es un programa que acelera el viaje a la nube con un framework de migración completo y probado, basado en las muchísimas experiencias de migraciones que AWS ha trabajado. Es un proceso que lo vamos a ver a continuación, de alguna forma se estructura en las mismas partes o etapas que hemos visto en cómo Scala trabaja y estructura los procesos de migración, donde para cada una de las fases que comprenden el programa, trabajamos en definir con el cliente cuáles son las actividades que se realizan, siempre apoyándonos en nuestra experiencia y en resolver aquellos dolores o necesidades del cliente. Más adelante veremos en detalle cuáles son las actividades incluidas en cada una de las fases del programa. Y es un programa que ofrece importantes beneficios en términos de fondos para apalancar las migraciones, lo cual permite lograr importantes ahorros durante estos procesos de migración. Naturalmente, estos beneficios aumentan a medida que consideramos proyectos de. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Me salió una notificación que me había muteado. Retomo entonces donde estamos, que era el punto de
que los invitamos a que nos traigan, nos permitan realizar estos assessments y que de alguna forma dimensionemos en términos de beneficios que ofrece el programa, qué efectivamente es lo que se obtendría de fondos para cada caso particular de nuestros clientes. Aquí está cómo se estructura el programa y cuáles son las actividades involucradas en cada fase. Verán que es muy similar a lo que venimos diciendo. Partimos desde etapa de Assessment o Discovery, donde realizamos este workshop de Migration Readiness Assessment, esta radiografía de la preparación que un cliente tiene para adopción de tecnologías de nube. Hacemos un descubrimiento un descubrimiento rápido y un descubrimiento, si quiere, más profundo de todo el portfolio y todo el inventario de servidores del cliente para formalizar y, digamos, tener como resultado de esta fase el análisis de TCO y el caso de negocio detallado que justifica precisamente esta decisión de ir a la nube. En la etapa de Mobilize, lo veíamos anteriormente en esta etapa ya de ejecución o migración, donde se despliega lo que es el landing zone, que entiéndase como la estructura de base para desplegar aplicaciones en nube. Desplegamos lo que se conoce como una arquitectura multicuenta, diferenciando por servicios comunes a todas las aplicaciones, como puede ser networking, la parte de pipelines de despliegue, pasando ya a cargas de trabajo diferenciadas, por ejemplo, por ambiente, por aplicación. Todo eso se hace previo a ejecutar ya migraciones hacia AWS, para luego ya partir en despliegue de estos pilotos de migración, que son aquellas primeras aplicaciones que vamos a estar llevando a la nube para que el cliente comience a familiarizarse y a experimentar con los servicios de AWS. Y en la definición, muy importante, de este wave plan o plan de olas de migración, los cuales van a estructurar y de alguna forma planificar todo el proceso de migración y ejecución posterior. Aquí básicamente agrupamos las olas de migración en diferentes, agrupamos las aplicaciones en diferentes olas de migración, las cuales se van trabajando de acuerdo a criterios que define el cliente, criticidad de la aplicación, cantidad de dependencias o complejidad de esa aplicación, para de alguna forma tener planificado y organizado lo que va a ser toda la parte de ejecución de esta migración posterior hacia la nube. Todo esto siempre complementado con la definición del modelo operativo, el cual asistimos al cliente a definir ese nuevo modelo operativo que necesariamente se tiene que determinar con esta adopción de tecnologías de nube. Por ejemplo, también complementado con el desarrollo de un Cloud Center of Excellence para asistir y supervisar todo el proceso de migración y ejecución ya de servicios en AWS. Otro programa que también hace sentido mencionar es el Optimization and Licensing Assessment, el OLA. Es un programa muy enfocado en hacer un assessment y obtener optimizaciones de right-sizing para licenciamiento Microsoft, tanto de Windows Server como SQL Server. Lo que de alguna forma buscamos con este programa es obtener beneficios para cubrir ese procedimiento, ese proceso de assessment de right-sizing, como consolidar, por ejemplo, licenciamientos en un menor número de servidores, en un menor número de cores con mayor utilización, hacer análisis de si eventualmente conviene llevar nuestras licencias on-premise hacia AWS o, por ejemplo, obtener reducciones de costo haciendo reservas de instancias con planes de ahorro en AWS. El último programa que quisiese mencionar es el Microsoft Modernization Program, el MMP. Si se han sumado a nuestras sesiones anteriores, Carlos Moreno le ha comentado de cómo modernizar y cómo migrar cargas de Microsoft.
este programa precisamente está abocado a cubrir esos casos de uso. Cuando hablamos de modernización de cargas Microsoft, nos referimos a refactorización de aplicaciones .NET, refactorización a microservicios, hacer un replatform a contenedores, o también incluso se cubre lo que es la refactorización o el replatform de SQL Server a servicios en AWS, como pueden ser RDS o Aurora. La última sección que nos quedan son algunas muestras de esta experiencia y casos de éxito para comentarles. Tenemos más de 12 años de experiencia, más de 1000 implementaciones exitosas, y un punto muy importante que nos enorgullece es que contamos con más de 13 competencias de AWS, lo cual certifica de alguna forma nuestra experiencia en la amplia gama de servicios que AWS tiene. Entre estas competencias incluyen las de migraciones, data analytics, seguridad, DevOps, resiliencia y demás, por lo cual pueden apoyarse en Scala para tener este soporte íntegro en la amplia gama de servicios que AWS propone. Tienen aquí mencionados diferentes casos de éxito bastante importantes que hemos implementado, por ejemplo, en Allianz, en Argentina, una empresa dedicada al rubro de seguros, donde fue básicamente la primera organización en migrar un Exadata on-premise de Oracle hacia la nube de AWS. También el caso de Snap, un caso que nos orgullece, donde en 2017 se embarcaron en un proceso de lift and shift, de rehosting, de mover toda la carga productiva que tenía el cliente hacia AWS. Ven aquí otros casos que pueden dar fe de esta experiencia y de todos estos aprendizajes que hemos tenido. Las migraciones, particularmente las migraciones, son un caso en el cual Scala se especializa fuerte. Es tal vez el principal área, si se quiere, de servicios para los cuales hemos contado con experiencia. Así que nuevamente, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, se pongan en contacto con sus respectivos account managers, para comenzar estas conversaciones de entender sus dolores, entender cuáles son sus objetivos y mostrarles de alguna forma el valor que tiene para sus organizaciones contar con sus servicios de infraestructura desplegados en la nube de AWS. Bueno, si me permiten un momento, voy a tomar agua, que ya hablé mucho. Y bueno, no sé si hay alguna consulta en el chat, Erika. Si no, los invitamos a que abran sus micrófonos, tengamos algún espacio de conversación por alguna duda, alguna consulta que haya surgido. Gracias a todos por el tiempo de sumarse a la reunión. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias, William, ahí por los comentarios. Bueno, estimados, si no tienen consultas, yo me quedo un rato más, dejo de compartir la presentación. Nuevamente agradecerles a todos por la oportunidad de sumarse, espero que lo hayan disfrutado. Y hay otras sesiones posteriores, así que esténse atentos y los esperamos para seguir estas conversaciones y estas capacitaciones
para adoptar servicios de la nube de AWS.